Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a la amada iglesia del Señor en esta mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Alguien puede decir aleluya? Bendito sea el nombre de nuestro Dios, amén. Damos gracias a Dios por este nuevo día, ¿verdad? Nuevo día, una nueva oportunidad que Dios me da para caminar, ¿verdad? Para seguir en sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están caminando en el propósito de Dios? Gloria sea su nombre, amén. Bien, le quiero saludar con la preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Así también enviar un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos visitan día a día a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook y YouTube. Que el Señor añada bendición a vuestra vida, amén. ¿Cuántos quieren escuchar un mensaje de Dios? Sí. Gloria sea al Señor. Abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a dar lectura al verso 7 del capítulo 1. Verso 7 del capítulo 1. Me dice amén cuando tenga la cita bíblica. Verso 7 del capítulo 1. Gloria a Dios, amén. Verso 7 del capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Dice la escritura de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a leer de nuevo, ¿qué le parece? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cierre sus ojitos, ore conmigo. Padre eterno, en el precioso nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te rogamos que esta mañana hables a nuestra vida, fortalezca nuestro espíritu, Señor amado, con único propósito, Señor eterno, de hacer, de cumplir esa obra que nos encomendaste como iglesia, Señor. Te ruego que mientras tu palabra fluye, tu Espíritu Santo comience a tocar las vidas, los corazones, convenciendo al hombre de pecado y de justicia, Dios eterno, así también fortaleciendo nuestra vida. Te ruego, Señor, que si alguien esta mañana ha venido con una necesidad, a través de tu palabra puedas ministrarle. Que si alguien está preso, Señor amado, en alguna situación de su vida, a través de tu palabra pueda ser libre en el nombre de Jesús. Por lo demás, Señor, danos la sabiduría de lo alto para comprender y para defender tu palabra conforme está escrita, Señor amado, y no conforme a mente humana. Te doy gloria, honra y alabanza junto a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele fuertes alabanza a Jesucristo. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Me gustaría hacerle una pregunta, hermano. Una pregunta. ¿Puede un creyente con un don del Espíritu Santo tener un espíritu de cobardía? ¿Qué dice usted? No, ¿verdad? Bueno, la verdad es que en la práctica es sí. Bueno, la Biblia enseña, ¿no?, claramente a través de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, que el espíritu que nos ha dado Dios es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y se necesita realmente este espíritu para poder no solamente caminar en la senda de Jesucristo, sino también para poder vivir en este sistema, ¿verdad? En este sistema del mundo, el cual muchas veces trae temor a la vida de una persona. ¿Sí o no? En estos días han sido días muy difíciles para la nación y creo que mucha gente, de cierta manera, ha tenido temor, ¿verdad? Temor, miedo. El miedo es algo natural en el ser humano. De hecho, el miedo hace que reaccionemos instintivamente, ¿sí o no? ¿Sí o no que es así? Si usted escucha afuera una balacera, ¿cuál es lo primero que hace? Sale a curiosear a ver cuántas balas. No, ¿verdad? ¿Qué hace? Pecho a tierra, ¿verdad?
todo el mundo al piso, ¿sí o no? Entonces no dice, no, Dios me ha dado un espíritu de poder, voy a ver allá que las balas me peguen en el pecho. No es así, ¿verdad? O sea, instintivamente el miedo, que es natural en el ser humano, ¿verdad?, hace que de una u otra forma quiera salvarse, ¿verdad? No quiera pasar por un momento difícil, ¿sí o no? ¿Cuántos, por ejemplo, han hecho esa famosa, no sé cómo se llama, cuando se lanzan de un puente con unas cuerdas elásticas, ¿verdad? ¿Cómo? Jumping, no lo sé. Bueno, ¿cuántos han practicado eso en algún momento de su vida? En alguno de esos momentos locos, ¿verdad? Que le da como un arrebato de no querer vivir y se lanza con una cuerda elástica, ¿verdad? Creo que en el Tungurahua, en Perileo, si no me equivoco, perdón, en Baños, ¿verdad? Hay este deporte extremo y sí que es extremo, hermano. Benji, ok, gloria a Dios, acá mi hermano nos está ilustrando, ¿verdad? Terrible, ¿sí o no? Pero yo creo que de cierta manera la persona que está ahí sí siente temor, ¿sí o no? El temor es natural, siente temor. ¿Por qué? Porque está en juego, está en riesgo su vida, ¿sí o no? Entonces, instintivamente nosotros sí tenemos temor, es natural en el ser humano. Ahora, ¿a qué temor se refiere acá el apóstol Pablo? ¿A qué temor cuando habla del espíritu de cobardía? Que ese es el espíritu que no nos ha dado Dios. Bueno, acá se refiere específicamente, ¿verdad?, a el tiempo que estaba viviendo, el tiempo difícil en el cual estaba la iglesia soportando, tiempo de persecución, tiempo de angustia, tiempo donde decir soy cristiano o revelar su fe era sinónimo de muerte. Entonces, cualquiera hubiera dicho, ¿verdad?, en ese tiempo el cristianismo no sobrevive quizás una década más y no sobrevive. Entonces era importante o era necesario que el apóstol Pablo anime a su hijo Timoteo, así lo llamaba él, mi hijo amado, era su discípulo, ¿verdad? Que anime a su hijo espiritual a que defienda la fe, a que haga una apologética de la fe, a que defienda no la razón humana, sino la doctrina pura, escrita y entregada a la iglesia, entregada a los santos, alabado sea su nombre. Por eso es que lo conmina a él a que haga, ¿verdad?, obra de evangelista, a que cumpla su ministerio. En el capítulo 4, verso 5, le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque no era un tiempo fácil. Probablemente para nosotros no exista ese tiempo de persecución física, me refiero. Sin embargo, usted sabe que la maldad ha aumentado de tal manera que el temor del creyente ya no es una cárcel física, ya no es una persecución para ser apedreado, hablo físicamente, sino el temor al rechazo, el temor, ¿verdad?, a la vergüenza, el miedo quizá a que ¿qué me van a escuchar? El miedo tal vez a algún pecado que está escondido y bien arraigado en el corazón y que se le hace imposible abandonarlo. O sea, hay diferentes tipos de temores que al creyente pueden estarlo opacando hoy en día y que no le permita cumplir su obra, su ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué tipo de miedo o qué temor está operando en su vida? Yo no lo sé, pero sí sé que cada uno de nosotros tiene ciertos temores. Por ejemplo, ¿verdad?, en el hogar siempre existe el temor de que uno de los hijos no siga los caminos del Señor y se vuelva al mundo y se vaya a las drogas, se vaya, ¿verdad?, al alcohol. El temor a que el esposo o la esposa se enfríe espiritualmente y en lugar de abrazarle al Señor, abrace las caricias de otra mujer o de otro hombre, porque hoy por hoy estamos ya a la par, ¿verdad? No solamente el hombre anda tras mujeres, sino ahora también las mujeres andan tras los hombres. Amén, hermano. Hay muchos temores. Hay muchos temores de que la misma vida personal se comience a apagar porque comienza a haber un desánimo en el corazón del creyente, comienza a haber una desazón, comienza a haber, ¿verdad?, ese temor de pérdida de fuerza y no sabemos qué hacer y muchas veces no hablamos y no, ¿verdad?, no nos fortalecemos en el Señor ni en el poder de su fuerza.
¿Qué otro tipo de temores? Temores a predicar, ¿sí o no? Temores a decir la verdad, porque hay mucha gente que no quiere confrontar al hermano cuando está en un pecado, porque tiene temor a ese juicio, a ese rechazo, a esa crítica de que le diga, ¿quién eres tú para decirme esto o aquello? ¿Sí o no? Hay muchos temores quizás en la gente que conozca de pecados de hermanos y no quiera, ¿verdad?, ayudarle, sino que por el contrario quiera callar para no meterse en problemas. Amén, hermano. Hay muchos temores, no, mejor no me meto en problemas, déjelo que siga. Sí, es verdad que Dios en algún momento, mientras le da oportunidad tras oportunidad al hombre, en algún momento todo pecado sale a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no esconde nada, ni Dios tampoco, ¿verdad?, tapa nada. Dios no tapó el pecado de David, sino que llegado su momento, en vista de que él, en lugar de haber dejado el pecado, fue acrecentándose en el mismo, fue metiéndose más y más, tuvo que enviarle a un hombre, a un profeta, para que le diga que él había cometido un grave pecado, un grave error en su vida, para conminarlo al arrepentimiento, porque ese es el objetivo, ¿sí o no? Conminar a la persona a que reconozca su maldad y que se vuelva a Cristo, el cual es amplio en perdonar, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Entonces, hay muchos tipos de temores, hay muchos tipos, ¿verdad?, de miedos en el hombre, ¿sí o no? Otros tienen miedo a perder el trabajo, otros tienen miedo a perder ese apoyo, ¿verdad?, económico con el cual se sustentan día a día. Otros tienen, ¿verdad?, temor porque de cierta manera cuando van a su trabajo, a su escuela, cuando van al medio donde normalmente pasan, proclamar el evangelio es sinónimo de burlas, es sinónimo, ¿verdad?, de rechazo, es sinónimo quizás hasta inclusive, ¿verdad?, de etiquetas para tal o cual persona que predica la verdad. También hay ese temor, ¿sí o no? ¿Cuántos predican el evangelio? Si ve que son 4 nomás los que predican el evangelio. Probablemente los 90 y algo más que estemos acá, ¿verdad?, tengamos temor de predicar porque tenemos miedo al qué dirán, ¿sí o no? Cuando vamos a casa de la abuelita o de la mamá o de la papá o el papá que tiene idolatría en su casa, nos da miedo decirle que está mal lo que él está adorando porque tenemos miedo al rechazo de papá o al rechazo de los hermanos o de la familia, ¿sí o no que hay miedo? Bueno, esos temores también había en la época de Pablo. Y cuanto más cuando había gente que comenzaba a torcer la doctrina, cuando había gente que comenzaba, ¿verdad?, a desdibujar el verdadero evangelio de la gracia de Jesucristo. Y comenzaba a ponerle tintes extras a la doctrina, al mensaje puro de la gracia del Señor a través del legalismo, a través de dogmas, ¿verdad?, que hasta hoy se mantienen inclusive en la iglesia universal no cristiana, no creyente. Porque hay una iglesia universal creyente y hay una iglesia universal no creyente, ¿sí o no? Amén, hermano. ¿Sí? ¿Por qué cree usted que hay temores, ¿verdad?, en algunos ministros del Señor? Hay temores también, le voy a decir una verdad, porque a veces el hombre que vive en pecado le da miedo ser descubierto de su pecado. Y por eso también tiene temor, porque no sabe la reacción del pueblo. ¿Cuántos ministros no, ¿verdad?, han caído en pecado y han guardado silencio y ministrando o ministran en pecado? Y ha tenido Dios que revelarlo, ha tenido Dios que sacarlo a la luz y crear una cierta vergüenza, ¿verdad? Pero gloria sea al Señor, porque ninguna cosa que Dios saca a la luz es para perdición del hombre. Si Dios confronta es porque nos ama, alabado sea su nombre, porque la Biblia dice que al hijo que ama Dios lo disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo, bendito sea su nombre. Amén, hermano. Entonces cuando alguien viene y nos descubre, no es que ha sido algo nuevo para el Señor. Ya han habido oportunidad tras oportunidad. Cuando algo nuevo viene y nos descubre, o cuando alguien viene y nos descubre, es porque Dios me está dando la oportunidad, una vez más, ya, frente a frente, de que alguien me hable de parte del Señor para arrepentimiento y para regresar, para ser restaurado en Cristo Jesús. Amén, hermano.
Hay padres que tienen temor de los hijos. No pueden decirle nada a los hijos porque los hijos gritan más que los padres ahora, ¿sí o no? Prohibido decirle a los hijos que se levanten a las 9 de la madrugada. Porque todavía está muy temprano, dice. ¿Sí o no? Sí, hay padres que tienen temor, no pueden decirle nada a los hijos porque los hijos salen más bravos, más gritones, entonces dicen, mejor no le digo nada, y los padres viven subyugados. Dios no nos ha dado espíritu de temor, papá, mamá, esposa. Dios nos ha dado un espíritu de poder, alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Porque la cobardía traducida en esta carta es timidez. ¿Sabía esto? Es ser tímido, ser tibio, ser, ¿verdad? No, como diríamos en el argot popular, no pararme bien, ¿verdad? No estar bien parado. ¿Sí o no? ¿Usted cree que ese espíritu nos dio el Señor? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ese espíritu no nos dio el Señor. El Señor nos dio un espíritu para saber razonablemente inclusive lo que tenemos que hacer cuando estamos frente a una situación incómoda. ¿Sí o no que es así? Nos ha dado el espíritu del Señor de, ¿verdad?, de valentía para estar frente a un pecado que a la final me está tentando, seduciendo, y decirle no. Sí, me ha dado ese espíritu del Señor para poder vencer ese tipo de situación. Amén, hermano. Es que la cobardía no solamente se traduce en asuntos que tienen que ver con instintos naturales del ser humano, sino también se traduce, en este caso, con lo que yo debo hacer y no lo hago por timidez o por liviandad, por no meterme en problemas, ¿sí o no? Si esto hubiera sido en la época de Pablo, la gente hubiera negado a Jesucristo y sencillamente el evangelio hubiera terminado con la iglesia primitiva, ¿sí o no? Pablo le estaba conminando a Timoteo a que lo que él conocía, lo que había recibido, el conocimiento que tenía y todo lo que definitivamente Dios le había dado, que no se lo calle, que no se lo guarde para él, sino que cumpla su ministerio, que sufra penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Amén, hermano. Porque en el evangelio se sufre penalidades, ¿sí o no? ¿O no es así? Se sufre penalidades y hay que aprender a sufrir. Quizás, ¿verdad?, usted diga, sí, yo sufro bastante en la economía, en la familia, sí, todo eso es verdad, pero en el evangelio, hablando doctrinalmente, hay otro tipo de penalidades que el cristiano debe sufrir el rechazo de sus mismos hermanos, debe sufrir, ¿verdad?, la crítica de sus mismos hermanos en Cristo. El abandono, la falta de amor del mismo pueblo de Dios. Esto es lo que estaba pasando, ¿verdad?, allá en Corintios, cuando el apóstol Pablo escribió en la primera carta de Corintios, el capítulo 3, había entre ellos división, había enemistades, había pleitos. En otras palabras, aunque no le faltaba nada, dice el apóstol Pablo, porque Dios les había dado todos los dones, sin embargo, había en ellos carnalidad y esa carnalidad los estaba dividiendo. Amén, hermano. Y ninguno se paraba a confrontarse para lograr la restauración y la paz. Por el contrario, estaban siendo permisivos de un pecado grave, gravísimo, que lo narra, creo, en el capítulo 5 de 1 Corintios, cuando un hombre o un muchacho, no lo sé, estaba acostándose con su madrastra, con la mujer de su padre. Y nadie podía sacarlo a la luz, porque todos tenían miedo. Nadie podía decir nada porque tenían temor. Escuche, eran tibios, eran tímidos. Nadie podía decir nada por miedo a que se vaya el hermano y se vaya de la iglesia enojado. Mire, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio para poder decir espiritualmente o en el espíritu, ¿verdad?, lo que tenemos que decir con el único objetivo de restaurar, de ayudar, ¿verdad?, al hermano que está en una situación difícil y que no quiere reconocer su pecado. Porque hay gente que no quiere reconocer. Hay gente que no sé si lucha por dentro o ha perdido el temor, pero hay gente que no quiere reconocer su pecado. Entonces, cuando hay gente que no quiere reconocer, que insiste en no reconocer, entonces Dios tiene que sacarlo a la luz. Y cuando Dios lo saca a la luz hay vergüenza.
Y mucha gente, en lugar de decir sí, Señor, como dijo David, pequé contra Jehová, mucha gente lo que hace es salir por esa puerta y decir: en esa iglesia no hay amor ni misericordia. En la iglesia sí hay amor y sí hay misericordia, porque al confrontar a alguien es cuando tú le amas. Porque amar es decir la verdad, ¿sí o no? Pero hay muchos resentidos, hay muchos que se resienten. Amén, hermano. ¿Qué es lo que nos ha dado el Señor? Dice, Él nos ha dado espíritu, primeramente dice de poder. Espíritu de poder. En la primera carta, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, le leo por tiempo. El Señor le dijo a Pablo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo tanto, con el espíritu de poder que el Señor nos da, podemos enfrentar cualquier tipo de improperios, de insultos, de calumnias, de críticas. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Cualquier tipo de persecución que no sea de una persecución física, la podemos enfrentar cuando tenemos nosotros, ¿verdad? Claro que Dios nos ha dado el espíritu de poder. ¿Alguien puede decir amén? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen ese espíritu de poder? ¿Y cómo cuando conoce el pecado de alguien no lo dice? No lo confronta, sino que dice: no, déjalo ya. ¿Sí? Porque amar es confrontar también. La Biblia dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mire, si alguno es sorprendido, o sea, cuando yo me entero o cuando veo, ¿sí o no? ¿Sí o no que eso dice la Escritura? ¿O no dice eso la Escritura? Cuando yo veo, cuando ya soy un testigo verdadero de algo, de un hermano, porque si es alguien de afuera no se preocupe, pero cuando es de un hermano a quien lo amamos entrañablemente, ¿sí o no? Si alguno es sorprendido en alguna falta, aquí falta se traduce en algún pecado, ¿sí o no? En algo ilícito. ¿Qué dice la Escritura? Vosotros que sois espirituales, no miedosos, no temerosos, no te metas ahí porque no miedosos. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿sí o no? O sea, en otras palabras, no confrontamos para hacerlo quedar mal, no confrontamos para tirarlo al piso, para rematarlo ahí como un soldado herido, no. Confrontamos para restaurarle, para conminarle a que se arrepienta, a que regrese a Cristo, a que se vuelva a Dios, porque es un alma que se puede perder y usted y yo no queremos que ninguna alma se pierda, porque esa es la voluntad del Padre, que todos procedamos al arrepentimiento. Alabado sea su nombre. Dele fuertes alabanza al Señor. ¿Sí o no que se requiere poder para eso? ¿Ah? Se requiere poder para cumplir la Escritura también, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se requiere poder para eso. Si el Señor me dice que debo perdonar, ¿qué debo hacer? ¿Se requiere poder para eso? Claro que sí. Por supuesto que sí, porque tengo que morir a mí mismo, ¿sí o no? ¿O no es así? Tengo que morir. Es que lo odio, pastor. Muere. Pero no muere físicamente, muere a tu yo. Muere a ese sentimiento que te lastima, que te hace daño. Sácalo de tu vida, es un lastre. Es un peso que no necesitas llevar. Por eso el Señor Jesucristo dijo: venid a mí, los que estáis cargados, ¿sí o no? Cansados, yo daré descanso, dijo, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros, dijo el Señor, ¿sí o no? Porque mi yugo es y ligera mi carga, ¿sí o no? Mire, al Señor Jesucristo, ¿por qué usted cree que lo odiaban los fariseos? ¿Ah? Y era por la doctrina.
No era por lo que había sanado a un leproso, porque le devolvió la vista a un ciego, o por lo que sanó a una mujer con flujo de sangre de 12 años. No, no, no. De hecho se lo dijeron, por obra no te queremos matar, sino porque siendo hombre te haces Dios, le dijeron. Por eso lo querían matar. Porque él vino a pregonar, a predicar algo que probablemente le causaba a ellos, ¿verdad?, bastante dolor en los oídos. ¿Sí o no? Por eso es que el evangelio no es fácil predicarlo. Si alguien me dice que el evangelio es fácil, el evangelio no es fácil. Porque el evangelio es confrontativo. Y no confronta al otro, lo confronta a usted y a mí primero. Alabado sea su nombre. ¿Sí o no? Es confrontativo. Si no fuera por el evangelio, yo tuviera un montón de gente a quien odiara. ¿Sí o no? ¿O usted no? ¿Alguien le ha hecho daño en la vida? ¿Ah? ¿Alguien ha hablado mal de usted? Suficiente, ¿verdad? Si no fuera por el evangelio, mano, aquí estuviéramos con una cara de limón, ¿sí o no? Pero como tenemos a Cristo, tenemos el gozo en nuestro rostro, alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. ¿Sí o no? Se requiere poder para eso. Se requiere poder para predicar la doctrina de Jesucristo. Porque hay muchos que, ¿verdad?, que no les gusta escuchar la doctrina del Señor, sino sus propias doctrinas. ¿Sí o no que es así? Si no, no existirán tantas religiones, hermano. No, usted, por eso es que esta carta está, ¿verdad?, dirigida a Timoteo, ¿verdad?, para que no tenga temor de predicar, porque en el tiempo que estaba viviendo, ya había mucha gente que comenzó a torcer muchas cosas. Entre esas, la resurrección de Cristo. Entre esas, ¿verdad? El gnosticismo, que estaba presente en los días de Pablo. La filosofía o el conocimiento, que también se traduce en gnosticismo, ¿verdad?, o en gnosis, que estaba presente en la época de Pablo. ¿Cómo lo está ahora? ¿Alguna vez usted le ha predicado a un sabio, de esos que se creen sabios? ¿Ah? ¿Sí o no? Y usted le dice la palabra y le refutan todo. Señor, yo ya le prediqué, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga, dice la Escritura. ¿Sí o no? Se requiere poder. Se requiere poder para pararse acá al frente y decirle a la mujer cómo debe vestirse. ¿Sí o no que se requiere poder? ¿Cuántas mujeres nos han ido aquí resentidas, hermano? Con el pastor porque predicó: no te pongas esto, no te atavíes así, hazlo de acá. ¿Cuántas mujeres no se van resentidas porque el pastor tiene que decirles por la Escritura: mujer, sujétate a tu marido y respétalo? ¿Sí o no? Como que no les gustó a la mujer. Se requiere poder de gente que se te va diciendo: ese pastor sin amor, esos hermanos sin amor. ¿Sí o no? Se requiere poder para decir la verdad. ¿Y por qué poder? Porque hay que estar con la capacidad razonable de entender que por lo que usted dice también va a recibir crítica y va a recibir rechazo. ¿O no es así? ¿Ah? O usted cuando predica ay, qué lindo que predicaste, todo lo voy a aceptar. No, no es así. Cuando usted comienza a declarar afuera que el homosexualismo es pecado, el homosexual se le va a levantar. Cuando usted comienza a predicar afuera que la drogadicción, ¿verdad?, es una esclavitud del diablo y es un pecado, los drogaditos se le van a levantar. ¿Sí o no? Si en la casa, cuando usted le quiere enseñar a sus hijos, se le levantan los hijos. Imagínese, no va a ser el de afuera. ¿Sí o no? Se requiere poder para decirle a un pastor que esté en adulterio: pastor, está mal, usted está en adulterio. Si no, que se requiere poder. No, es que no le digo porque no toquemos al ungido de Jehová, nada. Si alguien está mal, hay que decírselo de frente. Si usted lo sabe, hay que decírselo de frente. ¿Se requiere o no se requiere poder? Basta decir idolatría de liderazgo, hermano. Todos somos siervos del Señor. Ya mi apóstol lo ha dicho: si yo estoy mal, a mí tienen que dígamelo, reúnamelo y dígamelo. ¿Sí o no?
A nosotros nos ha causado mucho dolor como a través de la historia. Grandes ministros de Dios, ¿verdad? Han tenido que pararse al frente y decirle a su iglesia, a la iglesia que el Señor, ¿verdad?, les permitió pastorear ¿verdad?, para encargarse espiritualmente de las almas, decir, hermano, quiero confesar esto, he caído en adulterio, por lo tanto hoy me bajo de este lugar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios demanda de todo creyente requisitos, ¿o no es así? ¿Cuánto más de los obispos? ¿Sí o no? Dice la palabra, el que desea obispado, buena obra desea, ¿sí o no? Pero el obispo debe ser, y hay una serie de requisitos, irreprensible, ¿sí o no? No borracho, porque dice no dado al vino, ¿verdad? Marido de una sola mujer, ¿eso dice o no dice? ¿Sí o no? Quiere ser obispo. Acá la palabra obispado se refiere, ¿verdad?, al liderazgo, un pastor, ¿verdad? ¿Quieres tú un ministerio? Bueno, esto dice el Señor. Solamente lo dice para los obispos. No, después habla de los ancianos, después habla de los diáconos. En fin, realmente compete a toda la iglesia. ¿Sí o no que es así? Se requiere poder para decir eso. Se requiere poder para enseñar, ¿verdad?, sin prejuicios, por supuesto que sí. Se requiere poder para condenar la avaricia. ¿Sabe lo que es la avaricia, verdad? Sí. ¿Verdad? El deseo excesivo por el dinero, sino porque hay gente que camufladamente ama el dinero. Camufladamente. ¿Sí o no? Porque prefiere el dinero que a Cristo. No tengo nada, por si acaso, contra aquellos empresarios. Pero un hombre que pone por encima el dinero en lugar de a Cristo está haciendo idolatría del dinero. Y dice la palabra del Señor que es la raíz de todos los males. ¿El dinero es la raíz de todos los males? No. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El cual codiciando, dice la Escritura, muchos fueron, ¿verdad?, muchos se extraviaron y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Quiere decir que si trabajo y tengo dinero es malo? No, no. Ese es el fruto, ¿verdad?, de su esfuerzo que Dios le permite tener. Pero cuando usted deja las cosas espirituales por enriquecerse y enriquecerse, difícilmente, dijo el Señor Jesucristo, que un rico, y refiriéndose a la avaricia, refiriéndose al amor al dinero, que un rico entre en el reino de los cielos. No por ser rico, porque hay mucha gente que tiene mucho poder económico y es bien cristiana, es decir, no reconoce el poder económico por sus propios méritos, sino que le da méritos al Señor y a través de esos recursos ayuda a la iglesia, alabado sea su nombre, y al crecimiento de ella. ¿Sí o no? Pero hay gente que camufla el amor al dinero. Lo camufla bien bonito en su corazón. Yo creo que hay que hacer un autoanálisis también. Cuando el hacer dinero está por encima de la vida espiritual, hay que hacer un análisis. ¿Sí o no? Hay que hacer un análisis. ¿Por qué no viniste el lunes? Porque, pastor, es que el negocio. Y el martes, el negocio, pastor. Y el miércoles, el negocio, pastor. Y el jueves, es que el negocio, pastor. Y el viernes, el negocio. Y el domingo, el negocio, pastor. Pero yo lo escucho todos los días, dice. Todos los días lo escucho, pastor. Ya se acostumbraron a ser oyentes virtuales del Evangelio. Cuando realmente es aquí donde nos estimulamos al amor, donde nos damos un abrazo, donde nos damos, ¿verdad?, un Dios te bendiga, conversamos un ratito, por lo menos sabemos, oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? ¿Sabes qué? Me está yendo un poco mal, no lo sé, ¿verdad? Mi esposa me pega todos los días, yo no sé qué hacer, pero algo hay que hablar, ¿sí o no?, entre nosotros. También los hombres callamos, ¿qué te crees? ¿Sí o no? Lo que callamos los hombres se llama eso. Pero aquí, ¿dónde es, hermano? ¿Dónde? Acá es que nos vemos las caras, ¿sí o no? Acá es que nos vemos las caras. ¿Qué más? Espíritu de, bueno, hasta ahí nomás. Espíritu de amor, dice. Espíritu de poder, espíritu de amor, ¿verdad? Porque realmente el propósito de esta carta, según el verso 5 de 2 Timoteo capítulo 1, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
Y estoy seguro que en ti también. Por eso es que el propósito, ¿verdad?, de este mandamiento tiene que ver con un amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia, y no de una fe plástica, una fe fingida. Bendito sea el nombre del Señor, ¿sí o no? Espíritu de amor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ese poder para amar aún a nuestros enemigos, ¿sí o no? ¿Cuántos aman a sus enemigos? ¿Seguro? ¿Ah? ¿Cuánto aman al que le ora por sus enemigos? Eso mandó el Señor. Por eso es que cuando Cristo predicaba esto, mucha gente se fue de su lado. Dura es esta palabra, le dijeron. ¿Quién la puede oír? Porque la ley decía, oíste que fue dicho, ¿verdad? La ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? El que te hace daño, tú hazle más daño, ¿sí o no? Si tu esposo te fue infiel, hazle doble para que le duela. ¿Sí o no? Dios nos dio un espíritu de amor para amar aún al caído, al que ha, ¿verdad?, fallado, para restaurarlo, para levantarlo, para hacerle un seguimiento, para invertir tiempo y también recursos con el que está, ¿verdad?, pasando por momentos difíciles. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Amor para perdonar al cónyuge si le ha fallado y regresa a ti con un espíritu de arrepentimiento genuino, porque valora su matrimonio, pero cometió un error. Y no estarle machacando y te acuerdas, y tú me hiciste esto, y lo de aquí, y lo de allá, y ya no quiero dormir contigo, y lo tiene a pan y agua 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Cómo no le va a fallar, pues, hermano? ¿Sí o no? Lo primero que se hace a veces en las peleas es candado. Y no a la puerta. ¿Sí o no? Y ahí lo tiene. 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 3 meses, ya lo está tirando al fuego. Le está haciendo así, al abismo, al precipicio. Amén, hermano. Por eso la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser que por acuerdo, porque habla de acuerdo, mutuo consentimiento, se vayan a dedicar a la oración. Pero algunos son tan espirituales que tienen 2 meses dedicados a la oración. ¿Usted cree que no, los hombres no vienen a conversar con uno, hermano? Seré yo, Señor, dicen por ahí. ¿Sí o no? De amor, ¿verdad? De amor, que es el carácter del cristiano. Mire, ¿sabe cuál era el problema de la iglesia de Corintio? ¿Y por qué Pablo tiene que referirse tanto al amor en esa iglesia? Porque era una iglesia que, aunque tenía todos los dones, que nada le faltaba, hermano. Allí hablaban en lengua hasta pasado mañana. ¿Sí o no? Había milagros, había prodigios, había de todo, pero no había amor. Eso es lo que no había. Y una iglesia sin amor no es una iglesia cristiana. Porque el fundamento de la iglesia está basado en el amor. Por eso el apóstol Pablo le dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, vaya conmigo. Verso 31, dice, procurad pues los dones mejores. Sí, está bien. Está bien que anhelemos los dones, ¿o no es así? Procurad los dones mejores, dice. Mas yo os muestro un camino más excelente. Yo les voy a mostrar, dijo Pablo, un camino más excelente. Y ahí, ¿verdad?, leemos todo lo que esta carta habla, en este capítulo por lo menos. Esta es la carta conocida, aunque por controversia, ¿verdad?, como la carta del amor. Ahí Pablo habla mucho acerca, en este capítulo 13, ¿verdad?, acerca del amor. Esto le faltaba a la iglesia. Y esto es lo que le está faltando a la iglesia en estos últimos tiempos también. Esto le está faltando a la iglesia. La iglesia está lista para criticar. Eso es facilito. Está para juzgar, eso, ¿sí o no? Pero para amar, escuche. Y amar no significa callar. Ya lo hemos dicho acá, ¿verdad? Amar no significa, mejor ni hablo porque lo amo. No, no. Amar significa, ven acá.
Porque te amo, te digo esto. Y cuando yo cometa algo así, si tú me amas y tú no me confrontas, no me amas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque Dios nos llamó a eso. Eso es amor. Amor es cuando usted lo llama a una persona para decirle algo, no para reprenderlo, ni para criticarle, ni para juzgarle, ni para lanzarlo al infierno. No, no. Lo llama para que entienda que está por el camino errado y que Dios le está dando una oportunidad más. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Porque el amor produce también el valor para hablar lo que se tiene que hablar, con el único fin de restaurar, de hacer volver, ¿sí o no? Eso produce el amor. El amor al Señor también produce el hecho o el efecto de que yo pueda ir y predicar a pesar de los prejuicios, de las críticas que reciba ante las personas que yo predico. Una ocasión recuerdo, nos invitaron a una casa. La dueña de casa creyente, el esposo creyente, y nos invitó gentilmente a dar una charla matrimonial. Y fuimos a esa casa, una pariente, y ella había invitado a muchas personas, ¿verdad?, de su trabajo. Y cuando topamos el tema de los roles del hombre y de los roles de la mujer, los hombres se quedaron tranquilos, pero las mujeres saltaron, hermano, como pescado en sartén más o menos, porque no les gustó lo que le dijimos. Y yo le digo, mire, por si acaso esto, y leímos la palabra, pero cuando uno dice lo que uno piensa es diferente, ¿sí o no? A ver, leyendo la palabra dice, mujer, esto, y no les gustó. Que sí, que como va a creer que las luchas de clases sociales, el feminismo del siglo XXI, y ves, no, Cristo, muchas gracias, Señor les bendiga, oramos y nos fuimos, hermano. ¿Sí o no? Porque ya ahí es contienda nada más. Ya ahí es contienda, es pelea. Ya no hay nada espiritual que se pueda sacar provecho ahí. ¿Sí o no? Porque podemos tener, de cierta manera, discrepancia, ¿sí o no? Podemos tener discrepancia, ¿sí? Pero ninguna discrepancia puede haber en la doctrina. Usted y yo podemos tener discrepancia, pero no en cuanto a la doctrina, porque la doctrina es una sola y debe de unirnos a un mismo espíritu, alabado sea su nombre. Porque si el Espíritu Santo le habla a usted a través de la palabra, el mismo Espíritu Santo me habla a mí a través de la palabra. Y si es el Espíritu el que habla, no somos usted ni soy yo. Entre nosotros puede haber discrepancia. De pronto usted dice, bueno, la mujer debe ponerse la falda 4 dedos bajo la rodilla. Otro pensará que es 6 dedos. Otro pensará que es 8 dedos. No sé quién entiende la cinta métrica. En realidad, la Biblia me dice que la mujer debe vestirse con decoro. Eso me dice la Escritura. Amén, hermano. ¿Sí? Que se atavíe bien, con decoro, como una mujer casta. O sea, una mujer pura, prudente, respetuosa. Eso me enseña la Escritura. Amén, hermano. Y por último, hermano, para terminar, porque el tiempo ha avanzado, dice la palabra que también Dios nos ha dado el espíritu de dominio propio. Esta es la parte más complicada del ser humano, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se refiere realmente, se necesita, realmente, tener dominio propio. ¿Para qué hay que tener dominio propio? Número 1, para negarse a sí mismo, ¿sí o no? Que es la parte más difícil. El Señor dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si el grano cae a tierra y muere, lleva mucho fruto, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? El Señor utilizó, ¿verdad?, una parte de la naturaleza para hacernos entender que si yo no muero a mí mismo, no puedo dar fruto. Si yo no muero a mi humana sabiduría, a mi conocimiento, ¿verdad?, humano, si yo no muero a mi egoísmo, a mi egocentrismo, si yo no muero, ¿verdad?, a mis vicios, si yo no muero a lo que me encadena, si yo no muero a mi forma de ser, a mi carácter, es que yo soy así, pastor. Y nadie me va a cambiar porque árbol torcido jamás su tronco endereza, dicen como por ahí. No, Dios sí nos endereza, alabado sea su nombre. Cristo endereza tu vida, mi vida. No hay vida chueca que Cristo no enderece, alabado sea su nombre.
Amén, hermano. De hecho, aquí estamos los que un día fuimos torcidos, ¿sí o no? Y algunos se quieren torcer de nuevo. Por eso es que el Señor tiene que poner una estaca, un palo para otro y amarrarnos ahí, ¿verdad? Para que no nos volvamos a torcer. ¿A cuántos están con ese palo amarrado ahí? Yo estoy con ese palo amarrado para no torcerme. ¿Sí o no? Y el diablo quiere soltar esas cuerdas para otra vez irnos a un lado. Pero ahí está el Señor, otra vez atándonos con cuerdas de amor, ¿sí o no? Otra vez ahí envolviéndonos con sus lazos de amor. Porque te amo, dice el Señor. Y no quiero que te pierdas. ¿Cuánto más en este tiempo? Se necesita dominio propio, ¿verdad? ¿Para qué? Para dominar la lengua. Ay, ay, ay. ¿Sí o no? Santiago habla mucho acerca de la lengua. Dice que las grandes naves, dice, voy a parafrasear, las grandes naves son conducidas por un timón de este portecito. ¿Sí o no? Imagínense, la lengua conduce todo el cuerpo. Vamos a leerlo, Santiago. Dice, Santiago capítulo 2, 3, perdón, verso 4. ¿Estamos ahí? Santiago 3, 4. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Amén, hermano. Dice el verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amén, hermano. Esto no debe ser así. Hay que tener dominio propio para refrenar la lengua. Porque lamentablemente hay mucha gente bien suelta, no de huesos, sino de lengua. Y habla hasta lo que no es, ¿sí o no? Habla hasta pasado mañana. Tanto es así que se han acuñado frases cómicas como: a este cuando se muera hay que contratarle o comprarle 2 ataúdes, uno para el cuerpo y otro para la lengua. ¿Sí o no? Que dice, así es la gente. Hay que tener dominio propio para refrenar la lengua. La lengua que Dios puso en nuestra boca está hecha para bendecir. Está hecha para bendecir y no para maldecir. Porque de una misma fuente de agua no sale agua dulce y amarga. De una fuente sale solamente un tipo de agua, a no ser que alguien la contamine. Si usted y yo tenemos el poder de Dios, el amor de Dios, también tenemos, mi hermano, el dominio propio de Dios para refrenar esta lengua, porque esta lengua puede inflamar una iglesia. ¿Sí o no? Cuando murmuramos, cuando criticamos, cuando hablamos mal del hermano, ¿sí o no? Porque cuando usted va a hablar algo, háblalo para restaurar, ya lo hemos dicho acá. Poder o dominio propio, ¿verdad? También que domine el cuerpo. Hay gente que no puede dominar el cuerpo, ¿sí o no? Los ojos le bailan, ¿sí o no? Parece cangrejo, mira para allá y mira para acá. No sé cómo mira, pero miran. No pueden ver a una muchacha en minifalda porque se les salen los ojos, ¿sí o no? Y no solamente en las mujeres, les cuento, porque solamente criticamos a veces a las mujeres, ¿sí o no? Perdón, a los hombres, en este tipo de, que son más proclives a caer, probablemente, no lo sé. Pero ¿y qué hay de las mujeres? No voy a decir de las hermanas porque no creo que esto suceda acá. No creo en nada. ¿Qué hay de las hermanas cuando mandan esa foto, verdad?
de esos hombres todos esculturales, ¿verdad? ¿Sí o no? Vestidos de Papá Noel. Ahí va tu regalo. Y si te portas bien, el próximo año te lo mando sin ropa, dice. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Es condenable o no es condenable? ¿Es criticable o no es criticable? ¿Sí o no? No pueden dominar los ojos. Espero que no sea acá, ¿verdad? Y si alguna hermana le está mandando eso, llámela, confróntela y hágale entender que no está bien lo que está haciendo. Sea quien sea. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque los deseos de los ojos son causa, ¿verdad? Son causa de pecado. Los deseos de los ojos, lo dice la Escritura por si acaso. ¿Sí o no? Son parte de la filosofía de este mundo. Amén, hermano. Dominio propio también para administrar la plata. ¿Sí o no? Que también se necesita dominio propio para administrar la plata. Hay gente que gana poco y gasta, pero como que fuera hermano millonario. Y se dan unos lujos que ni el que tiene plata se los da. ¿Sí o no? Y cuando van, salen de la casa, a la mujer le dejan $2. Toma, mija, ahí te dejo. Me tienes el almuerzo y la merienda. Y quiero seco de gallina. Con esa plata, hermano, solamente los gallos comen gallina, ¿verdad? ¿Sí o no? Con $2. ¿Sí? Pues no administran el dinero. No saben administrar el dinero, poco o mucho, porque esto no tiene que ver con la cantidad en sí. Por eso es que se acuñan dichos como: hay que arroparse hasta donde den las sábanas. Hay gente que gasta más de lo que gana. ¿Cómo cree que cubre eso? ¿Cómo cree que cubre el déficit? Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, y el otro día le amanece un cántaro de plata en la cama. Tarjeta de crédito, préstamos al banco, más deuda. Luego vienen los llantos, los problemas en el hogar, las separaciones, los divorcios, porque por plata también hay divorcio. Dominio propio para administrar. ¿Sí o no? Dominio propio para administrar. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. En fin, hermano, ¿cuántos tienen ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio? Y ha desechado el espíritu de cobardía. No tenga miedo de decirle a la mujer, no hay para esto y para esto. Si antes compraba aceite girasol de hoy que vale $8, ahora vamos a contentarnos con la favorita de $2, ¿sí o no? Hasta que pase, ya no hay. Estoy desactualizado entonces. De $4 ya. Aceite de palma, dicen. ¿Sí o no? Póngase de pie, iglesia. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos ahí donde están. Cierre sus ojitos. Hay un mensaje de parte de Dios para todo aquel que quiera abrirle su corazón esta mañana. Probablemente, ¿verdad? Probablemente usted también esté luchando en su corazón y tenga temor en su corazón y diga: quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador, pero tengo temor, tengo miedo de lo que dirá mi papá, mi mamá, mi esposo, mi familia. Tengo miedo que dirá esta sociedad, mis amigos. Tengo miedo del rechazo, sí. Eso es verdad y es natural en la vida de una persona. Todos sentimos ese miedo cuando empezamos el Evangelio, pero luego Cristo vino realmente y puso algo mejor en nuestro corazón. Puso un amor el cual usted y yo no lo podremos negar nunca. Ese amor que ha inundado nuestra vida para amarle y para entender que Él es nuestro Señor y Salvador. Y luego también ese amor para con el prójimo. Solamente Jesús lo hace. No me libra
de mis problemas probablemente. Tenga que cargar con las consecuencias de muchas cosas malas que he hecho. Pero tengo la paz de Jesucristo que gobierna mi corazón. Pero tengo el amor de Jesucristo que nadie me podrá separar del amor de Él. Si ese es su caso, si usted quiere la paz de Jesús, el gozo del Señor a través de su Espíritu Santo, y quiere también usted esta mañana que Él le salve del pecado, le salve de la condenación eterna, ore conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, esta mañana yo entiendo que tú eres un Dios de poder, que tu espíritu es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Yo quiero ese espíritu, Padre. Vamos, dígale: Jesús, esta mañana yo me arrepiento, dígale, de mis pecados, me arrepiento de mis faltas, borra mis faltas, perdóname. Perdóname, Jesús, dígale: perdóname, Señor, porque he vivido una vida diferente a la que tú ordenas, una vida apática, una vida, Señor eterno, ahí indiferente a ti, a tu palabra, te he dado la espalda. Perdóname, porque el pecado ha asediado mi vida, me ha inundado. Pero hoy entiendo que tú no echas a nadie, que a ti te acercas, Señor. A ti vengo, Jesús, dígale, y quiero abrirte mi corazón. Vamos, mi amigo, si esta mañana has venido acá con el único propósito de escuchar un mensaje de parte de Dios para tu vida, Dios te dice: te amo. Jesús te dice: yo te amo. Por eso dile al Señor: te abro mi corazón, Jesús, y te recibo como mi Salvador. Quiero que seas mi Salvador. Ven, Jesús, dígale: sálvame, llévame contigo. Cuando el día mis ojos se cierran, dígale, cuando un día estos ojos se cierren para no ver más la luz ni estar en el mundo de los vivos, yo quiero despertar contigo, dígale. Yo quiero despertar contigo en la eternidad. Te recibo, Jesús. Te recibo, Jesús. Vamos, dile. Adora a Jesús esta mañana. Adora a Jesús. Mientras tú adores, quiero hacer una pregunta. ¿Alguien hizo esta oración conmigo? Si alguien hizo esta oración conmigo, levántame tu mano. Quiero saber, quiero orar por ti. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración conmigo? ¿Alguien más oró conmigo entregándole su vida a Jesucristo esta mañana? Solo levanta tu mano. Levanta tu mano. Si alguien más hizo esta oración conmigo, diciéndole a Jesús: ven a mi vida, te entrego mi vida. Alguien se reconcilió esta mañana. Si alguien está luchando con un pecado y esta mañana el Señor, a través de este corto mensaje, le confrontó en su corazón para que usted se salve, también venga acá, quiero orar por usted. No le voy a preguntar qué tipo de cosas usted puede cometer o ha cometido. Solo venga a este lugar. Yo quiero orar por usted. Si ese es su caso, si se reconcilia con Jesús esta mañana, yo quiero orar por usted. No desaproveche esta oportunidad que Dios le da. Gloria sea al Señor. Adora, iglesia. Siga adorando, iglesia. Sigue adorando, iglesia. Adora con todo tu corazón. Te voy a adorar, aunque ya no pueda. Vamos, dile. Te voy a adorar, aunque todos me critiquen. Vamos, levanta tus manos, iglesia, y dile: te voy a adorar. Te voy a adorar, aunque todos me critiquen, dile. Aunque real. todos me rechacen, aunque me falte todo, dile. Aunque me falte todo en esta tierra, te voy a adorar, porque tú eres mi Dios. Te voy a adorar, Contigo tengo todo, Señor. Tú llenas mi alma, dile. Te voy a adorar, Señor. Te voy a adorar. Oh, sí, Señor. Yo te voy a adorar. Tu amor es real, dile. Porque tu amor ha sido Tu amor es real en mi vida. Tu amor es real. Aunque vengan Espíritu Santo, toca los
corazones. Tribulaciones. Toca ahora los corazones. Llena los corazones. Yo En te el voy nombre a poderoso adorar, de Jesús. Señor. Recibe esta adoración, Yo te Señor. voy a adorar, Recibe, Señor. Yo te Este voy a adorar, sacrificio de labios. Señor. Recibe, Yo Señor, te voy a adorar, la adoración. Señor. Recibe la adoración. Te voy a adorar, Digno eres, Señor, Te de voy recibir a toda gloria, adorar. toda alabanza. Digno Te eres, voy Jesús. a adorar, porque tu amor ha sido real. Él es real en tu vida. Te voy a adorar. El que ama tu alma. Señor, te voy a adorar. El que su vida dio por ti, por mí. Yo te voy a adorar. Él te ama, iglesia. Porque tu amor ha sido Él te ama. real. Él te ama, iglesia. Aunque vengan pruebas Solo adórale. y tribulaciones. Solo adórale. Con todo tu Yo te corazón, voy a adorar, adórale. Señor. Rompe toda cadena, Señor. Yo te voy a adorar, Rompe toda cadena. Señor. Pudre todo yugo en el nombre Yo te poderoso de voy a Jesús. adorar, Rompe Señor. toda cadena de maldad, de Yo te pecado, voy a Señor, adorar, de enfermedad. Señor. Fuera en el nombre de Jesús. Te voy Rompe a toda cadena de miseria. Rompe toda Señor. cadena de miseria ahora. En el nombre de Jesús. Rompe toda Yo cadena, te voy a Señor. adorar, Pudre todo yugo, Padre. porque tu amor En el nombre de Jesús, ha Espíritu sido Santo, real. comienza a tocar. Comienza a tocar. Al que está enfermo, sánalo, Señor. Por el poder de tu palabra. Al que está esclavizado, Padre, en pecado, libértalo. Por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Tu Jesús. amor ha sido real. Mientras tu iglesia te adora, Señor. Te voy a adorar. Mientras tu iglesia te adora, Aunque no tu te Espíritu Santo se pasea en cada vida. Se Te pasea voy en a cada vida. adorar, Y toca y llena. aunque ya no Solo cierra tus pueda ojos más. y deja que fluya en ti el poder de su Espíritu. Te voy a Deja que adorar, fluya en ti el poder de su Espíritu. aunque todo Fluye, Espíritu me Santo, ahora. critique. Oh, precioso Dios, Espíritu Santo, Te voy fluye. a adorar, Fluye en la adoración. porque tu amor Fluye en los ha corazones. sido real. Señor, rechazamos espíritu de cobardía Te voy a en nuestra adorar, vida. Y en su lugar, Padre, nos apropiamos aunque no te de ese poder, Padre, de ese espíritu de poder, de amor y dominio propio en tu iglesia, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Te voy a adorar. Vamos, dile por última vez. Aunque todo me critique. Aunque el mundo se venga encima, dile. Te voy a adorar. Aunque no tenga fuerza, Todo ha Señor. sido real. Aunque no tenga fuerza, Señor. Adorar, Señor, te voy a adorar. Vamos, dile. Yo te voy a adorar, porque tu amor ha sido real. Te voy a adorar. Te voy a adorar. Te voy a adorar. Te voy a adorar. No importa la circunstancia. No importa los Yo te tiempos. voy a No adorar. importa, Dios mío, la situación. No importa las crisis. No importa lo que esté pasando. Dile, yo te voy a adorar. Te voy a adorar, Señor. Te voy a adorar, Señor. Ese es mi compromiso. Yo te voy Dile. a adorar, Señor. Gracias, Señor. Yo te voy a adorar, Señor. Sí, Señor. Yo te voy a adorar, Señor. Gracias, Jesús. Yo te voy a adorar, Señor. Gracias, Señor. Yo te voy Gracias, Señor. a adorar, Señor. Toda gloria, toda honra y toda alabanza sean para ti. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo.